Bueno, y el impacto de la propagación del coronavirus, otro de los grandes temas que nos tiene muy pendientes en la economía nacional, aún ha sido acotado. Esto según el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sin embargo, expertos estiman que pese a que se esperan los efectos que se genere un brote sobre el crecimiento regional y los mercados financieros sean limitados, estos podrían incidir mayormente en Chile, Perú y Brasil. Bueno, queremos hablar sobre este tema y para eso nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, veíamos recién el caso justamente de esta AFP que no permite que se saquen los fondos y es uno de los, tal vez, coletazos que no hemos sentido todavía, pero que en las AFP se puede vivir y se puede vivir con mucho rigor, ya que las inversiones en mercados extranjeros se pueden ver afectadas producto de esta todavía no pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud dice podría ser que vayamos para allá. Mercados tan estables como el de Alemania, por ejemplo, se ha visto ya afectado y dicen y lo comparan con crisis del año 2008 en cuanto a las repercusiones que ha tenido este coronavirus en su economía. ¿Se va a ver en Chile lo mismo? Bueno, aparentemente la tasa de crecimiento del virus y la paralización que está teniendo las actividades, como vemos, suspensión de actividades completas en algunos países, aparentemente conduce a pensar de que va a tener impactos importantes, si es que, o sea, ya está teniendo a nivel global. De hecho, nuestras AFP, todavía no salen los informes de cierre de mes, pero sin duda esta semana ha sido adversa para varios fondos. Entonces yo creo que ya lo estamos viviendo, financieramente hablando, ya nos está afectando a todos nosotros, no solo en los fondos de pensiones, en las inversiones, en los precios, en el tipo de cambio. Y eso va a tener efectos en inflación seguramente, también cambia la perspectiva de política monetaria. Ahora, en un principio, cuando recién surge con más fuerza ya no solamente el aviso del coronavirus en China, los mercados chinos y las exportaciones en cuanto a nuestro país fue lo que se vio más afectada. Vimos la fruta, la cereza, una de las grandes ganadoras chilenas en China. Pero ¿qué otros mercados se han visto complejos? El vino, el salmón. Bueno, la agroindustria en general, por ahora hay efectos cruzados, porque en el fondo, si bien es cierto que la demanda desde China disminuye, pero también es cierto que la región América Latina todavía, pese a que hoy día se registró el primer caso en Brasil, aparece en el mapa mundial de difusión del virus como una de las zonas seguras, junto con África, curiosamente. Entonces, en ese sentido, dado que los contagios ocurren por digamos, exposición humana, nuestros productos de agroindustria tienen en este momento una ventaja relativa competitiva respecto de la agroindustria de otros países y eso creo que es cosa de días o semanas de que empiece a materializarse ese efecto. Ahora, claro, por un lado tenemos esa ventaja, pero nuestro principal comprador es el que está enfermo o más enfermo, por lo tanto sí es una ventaja para tratar de redireccionar, pero son lazos que se generan a lo largo de los años, por lo tanto ¿qué tan factible es que buena parte de esa producción que iba a China, que en este minuto no está siendo comprada, se puede redireccionar y encontrar otros mercados y tomarlo, como muchos dicen, cada vez que hay una catástrofe hay una oportunidad de la mano? Sí, es cierto que esas oportunidades no se materializan inmediatamente, es decir, la producción de esta temporada que ya fue o estaba comprometida a mercados destino en China y en Asia en general, creo que no tiene muchas posibilidades de ser redireccionado, ¿verdad? Pero sin embargo, pensando en que este virus, mirando la historia también de otras epidemias a nivel global, probablemente va a generar este año y el próximo perturbaciones. Es decir, el 2020 ya está en línea, digamos, orientado a que va a ser un año de perturbación económica importante y dependiendo de la magnitud que tome, sin duda puede generar esos redireccionamientos durante lo que ocurra del año que pueden, ojalá, favorecernos en parte. ¿Se pueden hacer ya pronósticos de lo que viene para este primer semestre? Se nos viene marzo, las preocupaciones de las deudas, de los pagos, está en el día a día. De hecho, ahora en la mañana el ministro Briones ya debería entregar ciertas holguras que se van a tratar de dar para facilitar pagos, para evitar que los intereses sigan subiendo para aquellos que tienen todavía deudas pactadas. Pero ¿se puede hacer un pronóstico respecto del primer trimestre o primer semestre ya de este año en cuanto a lo que puede haber afectado el coronavirus en nuestra economía? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es un golpe sobre, o llover sobre mojado, como diríamos en otras palabras. Es decir, los efectos del estallido social son evidentes y no van a ser rápidos de revertir. Eso sin asumir ningún escenario de qué dirección tome marzo y abril, que aparentemente puede que haya un resurgimiento. Entonces, en un escenario base de que la protesta no tome nuevos ribetes,
este efecto económico del virus se agrega, digamos, a una situación ya frágil de nuestra economía. Lo voy a interrumpir un segundito. Tenemos que ir con lo que está ocurriendo, pero vamos de inmediato a volver con mayor información. Escuchamos a esta hora desde parte de lo que se había conversado en estas reuniones que se están teniendo durante esta mañana justamente con el presidente. Una agenda que se busca sacar adelante ahora comenzando marzo. Estábamos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios y Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Justamente son metas que se van a lograr porque lo hemos conversado con distintos actores políticos. Unos dicen que mientras no haya un cambio profundo y radical, la paz social no va a llegar. Mientras no haya paz social, esto no se va a terminar, no se reactiva la economía y así seguimos dando vuelta en un aro que aparentemente no termina para nada y que se puede llegar a transformar en un gallito. ¿Se logra o no se logran estos cambios a una velocidad que hoy es urgente? Bueno, la verdad es que los cambios son complejos y cambios complejos no se pueden hacer a la velocidad que uno quisiera a veces. Es decir, un cambio de constitución, por ejemplo, es un cambio complejo. Tiene que ser hecho en forma coherente, consistente con la realidad económica, institucional, cultural, política, territorial. O sea, tiene un montón de implicancias. Entonces, a lo mejor a la gente cuesta entender... pero ¿cómo si es escribir un texto y no se ponen de acuerdo un grupo de abogados y ya? Es que no es tan así porque debe ser bien hecho. Es decir, por eso los países cambian constituciones en promedio cada 40 años y toma varios años elaborar un nuevo órgano o cuerpo institucional que ordena la sociedad. Ahora, cuando se pide que se lleguen a acuerdos, cuando vemos ya ni siquiera hablemos de un parlamento que puede tener ciertas divisiones, una oposición que puede estar con distintas alternativas, sino que incluso partidos el oficialismo, que también dentro de los propios núcleos, ni siquiera conglomerados, tienen también divergencia respecto de sus opiniones. ¿Se puede pedir que la ciudadanía se una para lograr un fin común donde se ve que, por ejemplo, empresarios, más del 85% considera que Chile va por un mal camino, pero finalmente son los empresarios los que dan los trabajos? Mira, efectivamente un proceso de cambio social está sujeto a muchísimas tensiones, muchas divisiones distintas respecto de qué dirección debe tomar. Creo que lo que es importante sí es que predomine el sentido de urgencia, que tú bien lo recalcas. La historia muestra que cuando los países transversalmente, siempre todos los países tienen diferencia en sus distintos sectores políticos de la población, pero cuando prima un sentido de la urgencia a nivel nacional, es decir, como por ejemplo el sentido de urgencia que vivimos nosotros cuando transitamos de dictadura a democracia. Creo que eso ordenó ese gobierno. El primer gobierno del cual yo participé fue dominado por un sentido de urgencia y de urgencia de la coyuntura con visión de largo plazo, es decir, el gran país que trascendiera ese gobierno. Creo que eso es lo que debería primar ahora y lo veo que de a poco se está instalando. Se instaló en la primera semana del estallido social y como que de a poco se diluyó. Y creo que ahora viene un resurgir en marzo y abril que se está diciendo de distintas formas, con distintos lenguajes, desde distintos sectores. Pero creo que el sentido de urgencia es bueno que exista porque es importante. Es urgente, es cierto. Ahora, usted lo dice y yo creo que con mucha razón. Ese sentido de urgencia se planteó en un principio. Vimos el acuerdo del 15 de noviembre. Y vimos los cambios que ocurrieron. Que bajó en cierta medida esta ansiedad. Pero puede ser que esta urgencia se haya transformado principalmente en incertidumbre. Incertidumbre que hoy tiene a mucha gente con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha angustia de decir, ¿y qué viene? ¿Cómo se transforma nuevamente esa incertidumbre en materia económica cuando llega un actor nuevo que es el coronavirus, por ejemplo, y que lleva a que se siga pensando, bueno, ¿y ahora qué? Es que ¿yo qué hago? ¿Compro la casa o no la compro? ¿Arriendo o no arriendo el departamento? ¿Me cambio o no me cambio de pega? ¿Cambio o no cambio el auto? ¿Me compro el primer auto o no me lo compro? ¿Cómo se trata de solucionar o dar cierta estabilidad y calma para que el mercado no siga reaccionando de esa forma? Mira, yo creo que actúa aquí a varios niveles lo que hay que hacer, pero yendo a la ciudadanía, a las personas concretas, tú y yo, por ejemplo, y las personas que nos están escuchando, creo que lo esencial es, en momentos de incertidumbre y en que además viene una enfermedad que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, la regla de oro siempre es la prudencia, es decir, comportarse en forma prudente y no hacerle el quite a la situación crítica que estamos viviendo, porque en verdad no es ultra crítica, pero sí es delicada, es sensible en lo político y en lo económico. Entonces, enfrentar la situación conversando, abordarla con prudencia en las formas de protesta, con prudencia en las formas de discusión interna, en la familia, en los amigos, en el barrio.
con prudencia en los comportamientos económicos también, no volverse locos de susto y empezar a comprar dólares, por ejemplo, como mucha gente ha dicho, o a sacar sus plata fuera del país. Eso tampoco es prudente. Pero tampoco es prudente hacer vista gorda y decir nada ha cambiado y seguimos gastando y endeudándonos con cargo a la tarjeta de crédito. Es decir, en tiempos de incertidumbre, la prudencia es una regla de sabiduría de vida que te permite ver las cosas en su justa medida, sin sobrereacción ni subreacción, que ese es el riesgo, ¿cierto? Y sobre esa base de prudencia, creo que lo esencial ahora es abordarlo desde las preguntas de fondo, es decir, el sentido de las cosas. No el estallido y el exabrupto emocional, digamos, porque en eso se cometen errores siempre, siempre. Ahora, usted lo decía y decía, a ver, no necesariamente ir y tratar de comprar en dólares y tratar de mantenerlo ahí. ¿Hay ciertas oportunidades que se dan en esta situación? Estoy pensando, con un menor trabajo en China, donde las industrias no están funcionando ni siquiera al 100%, muchas al 50% o incluso al 25%, el valor del crudo debería bajar. Por lo tanto, deberíamos tener un precio de los combustibles más bajo. Lo hemos visto en el último tiempo, bajas, pero sabemos que la fluctuación está medida por el metro. ¿Hay ciertas oportunidades que se deberían dar y uno tendría que estar atento a qué? Mira, en general, el ejemplo del petróleo, claro, el precio internacional del petróleo ha caído, pero el tipo de cambio ha subido. Entonces, el efecto final para consumidores del precio de los combustibles probablemente va a ser semejante o incluso con una tendencia al alza, porque nuestro tipo de cambio ha subido, nuestra moneda se ha depreciado más rápido de lo que el precio del petróleo ha caído. Entonces, la caída general global, transversal de los precios de los commodities, que incluye cobre y petróleo, afortunadamente, desde el punto de vista externo de nuestro país, esos dos caídas se autocompensan un poco, pero desde el punto de vista de los consumidores no se compensan, ¿ya? Ahora, oportunidades, yo creo que más bien es un periodo para plantearse el preservar el valor de inversiones, es decir, más que estar buscando oportunidades, creo que en general lo que ocurre en estos tiempos es una migración o sustitución hacia activos más seguros, de menor riesgo en tiempos de normalidad y de menores rentabilidades también. Por ejemplo, renta fija siempre emerge en estos momentos como más favorable que la renta variable, que son las inversiones en acciones. Hemos visto que transversalmente a nivel global los precios de las acciones han sufrido embates fuertes. Ahora, uno puede hacer dobles clics de todas maneras y hay sectores en los cuales las caídas han sido más abruptas de las acciones y hay algunos sectores que se han visto favorecidos producto del coronavirus. Entonces, pero eso ya requiere más análisis sofisticado de información detallada, digamos, de empresa a empresa. Pero en lo global, yo diría renta fija versus renta variable. Conversamos al principio de la entrevista, esta estabilidad que se ve y que sorprende tanto de Latinoamérica como de África respecto de este coronavirus que no alcanza a llegar, que se ve como mercados que todavía están tranquilos por sobre lo que está ocurriendo en Europa y principalmente Asia, ¿verdad? Y que está empezando ya en Estados Unidos, que se le ha bajado bastante o tratado de bajar bastante el perfil. Pero cuando, de nuevo, volvemos a eso y decimos, sí, hoy día estamos tranquilos, pero si llega a venir, y ya lo decíamos al principio, los mercados más afectados podrían ser Perú, Chile, nuestros vecinos que tampoco están muy bien en Argentina. O sea, esa es la incertidumbre que yo digo, mucha gente dice, ¿y ahora qué? Y ahora yo como, ya ok, me quedo tranquilo, espero que llegue la ola, trato de que pase y que el daño sea el menor posible, pero además de eso me tengo que preparar para que lo que viene puede ser incluso más duro de lo que tuvimos y de una perspectiva del 2020 que venía con un crecimiento bastante bajo, tratando recién de empezar a levantar la cabeza. Mira, en momentos de incertidumbre, la regla también de navegación de estas aguas turbulentas es esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Es decir, no ser incautos ni ingenuos de que no nos va a llegar. Yo creo que casi es probabilidad completamente igual a 1 de que nos va a llegar el virus. No sabemos cuándo y ojalá cómo, no sabemos tampoco, ojalá no sea en una gran escala. Y además el tiempo opera a nuestro favor de que probablemente hay un rápido desarrollo y probablemente alguna vacuna o alguna terapia o tratamiento ya se está incubando y probablemente va a salir dentro de las próximas semanas. Sí, ahora los médicos han sido bien cautos al respecto y han dicho, sí, una vacuna, pero hasta ahí, a pesar de que en Texas supuestamente se están haciendo pruebas en animales, pero en definitiva una vacuna que pueda prevenir una enfermedad que muta constantemente respecto de su RDN, no ADN,
no es fácil de lograr y convengamos que todos los coronavirus, SARS, MARS, etcétera, no lo han logrado. Ha llegado a ciertos desarrollos y se controló la epidemia antes. Ahora, ¿qué pasa cuando se hablaba de comprar dólares? ¿Qué pasa con estos? No quiero hablar de las criptomonedas, pero sí del criptoyuan, del criptodólar. ¿Son alternativas que van a poder resurgir en un escenario como el actual? O sea, sin dudas, en el fondo hay búsqueda de activos de refugio que se llama, y los mercados tradicionales de activos financieros son, si bien son muy profundos, pero sufren los embates de oleadas de inversionistas que entran y salen en general. Entonces, parte de la diversificación de riesgo también lleva a incluir estos otros activos exóticos, por llamarlo así, intangibles, virtuales, que están denominados en monedas avanzadas y que sin duda abren la posibilidad de invertir y de reducir el riesgo. Para usted, finalmente, ¿el dólar va a seguir subiendo? ¿Se estanca? ¿Llegó a su máximo? Esa es la pregunta del millón. Yo sé, pero el experto es usted, así que tengo que hacérsela. Lo que puedo anticipar es que va a ser una montaña rusa en lo que viene este año. Es decir, vamos a tener sorpresas de sobrereacciones masivas de los mercados, de compras o ventas, producto de tal o cual noticia que salga. Esa es la historia del dólar. Bueno, Cristian Echeverría, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Muy buenos días.